Bienvenido a otra lección sobre el uso de los cero o raíces de una función cuadrática para determinar una ecuación de la función. Ya hemos hecho esto usando factores de un cuadrático, pero ahora vamos a utilizar la suma y el producto de los cero o las raíces para determinar nuestra función cuadrática. Para empezar, recuerda los cero o raíces de una función cuadrática. Son los valores x para los cuales la función f de x igual 0. Así que tenemos una función cuadrática que 0 segundos r sub 1 y r sub 2 que significa x. R sub 1 debe ser un factor de nuestra función cuadrática y x. R sub 2 debe también ser un factor de nuestra función cuadrática, ya puede ser cualquier constante. Aviso que si a es una constante, no afecta los cero de nuestra función cuadrática. Y a menos que nuestra función cuadrática termine teniendo coeficientes de fracción siempre dejamos a igual 1. Ahora vamos a multiplicar estos dos binomiales y ver lo que avisamos. Así que si multiplicamos, tenemos x cuadrado, r sub 2x, r sub 1x más r sub 1x r sub 2. Ahora enfocemos en estos dos términos medios. Aviso como tienen un factor común de x y son menos menos. Así que factoramos el menos. Así como el x. Podemos escribir esto menos la cantidad r sub 1 más r sub 2xx, y luego tenemos más r sub 1x r sub 2. Por un momento si asumimos a igual 1, aviso de que si encontramos la suma de las dos raíces menos esta suma nos daría el coeficiente del x plazo, y el producto de las dos raíces nos daría el plazo constante de nuestra función cuadrática. Así que ahora podemos utilizar la suma y el producto de los cero para encontrar una posible función cuadrática. Vamos adelante y pruébalo. Queremos encontrar una ecuación de una función cuadrática que tiene 0 segundos, menos 1 y 7. Así vamos a sumar los 0 siemens, y poner el número aquí y luego encontraremos el producto de los 0 y ponerlo aquí. So r sub 1 más r sub 2 igual menos 1 más 7 es igual a 6. R sub 1x r sub 2 igual menos 1 por 7 que igual menos 7. Y porque no vamos a tener ningún coeficiente fraccional iremos adelante y dejaremos a igual 1. Así es todo lo que necesitamos para encontrar una posible función cuadrática. Tenemos f de x igual otra vez, a igual 1 para que podamos soltar a estos padres. Tenemos x cuadrado. Ahora aviso que r sub 1 más r sub 2 exasiemen 6, así que tendremos 6x, nuestro coeficiente es realmente menos 6. Y luego tenemos más nuestro producto que es menos 7 pero en lugar de más menos 7 vamos adelante y escriba menos 7. Y esta es nuestra función cuadrática que tiene los 0. Para verificar esto, podemos graficar esta función y asegurarnos de que tiene x-interceptos de menos 1 y 7. Por lo tanto, aquí está el gráfico de nuestra función y otra vez aviso. Tiene un intercepto x de menos 1 y 7. Verificar nuestra función es correcta. Así que echemos un vistazo a un segundo ejemplo cuando los ceros son fracciones. Queremos una ecuación de una función cuadrática que 0 segundos menos 1 2 y 2 3. Tan nuevo el primer paso que queremos encontrar la suma de las raíces o la suma de los 0 y luego el producto de los 0. So r sub 1 más r sub 2 exasiemens igual a, así tenemos menos 1 2 más 2 3. Aquí debemos tener un denominador común que sería 6. Así que multiplicaremos esta primera fracción para el 3 3, segunda fracción para el 2 2. Aviso como tenemos un denominador común de 6 y luego tenemos menos 3 más 4, así que la suma de las raíces es 1 6. Ahora encontraremos el producto. Así que tendremos menos 1 2 por 2 3. Aviso como tenemos un 2 2 que se simplifica aún para que nuestro producto es menos 1 3. Ahora avise como tendremos coeficientes fraccionales a menos que seleccionemos un valor apropiado para entonces, cuando configuramos esto, tendremos f de x igual volveremos a nuestra constante x cuadrado. Y luego va a ser, la suma de las raíces, así, 1 6x y luego más el producto más menos 1 3 podemos escribir tan solo, 1 3.
Ahora sí, otra vez, si no queremos coeficientes fraccionales, aquí tenemos que multiplicar por el denominador menor común, que en este caso sería 6. Así dejemos a igual a 6 y ahora distribuiremos. So f of x es igual a 6 cuadrado. Bien, 6x-6 exaciemens menos 1. Tanto tenemos 1x o solo x. Y entonces 6x menos 1, 3 sería menos 6, 3 que es menos 2, así que tenemos 2. Esta función cuadrática tiene 0 segundos de menos 1, 2, y 2, 3. Y otra vez, para verificar este gráfico y compruebe nuestros x-interceptos. Aviso, como tenemos un intercepto x de menos 1, 2 aquí es difícil, pero esto se parece como un intercepto x de 2, 3 verificando nuestro trabajo. Ok, en la parte 2, miraremos lo que ocurre cuando tenemos imaginarios y complejos, pero todavía podemos usar la suma y el producto de los cero para encontrar nuestras funciones cuadráticas. Espero que esto fue útil.